estas dos virtudes de la humildad y de la mansedumbre no son cosas sueltas, sino que son centrales en el camino de fe, en el camino del discípulo, en el que escucha la palabra del Señor y quiere y la pone en práctica, busca que ponerla en práctica. Entonces, lo primero, vamos a tratar de comentar estas dos virtudes. Y nosotros sabemos que la virtud de la humildad es lo opuesto al pecado capital de la soberbia, y que lo opuesto a la virtud de la mansedumbre es el pecado capital de la ira. Y entonces, para entender estas dos virtudes, tal vez la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si es que estas son virtudes humanas o son don de Dios. Porque si son virtudes humanas, nosotros humanamente, como hábitos operativos buenos, en el ejercicio, en la perseverancia, nosotros alcanzaremos estas virtudes. Pero si es que no son simples virtudes humanas, entonces se necesita de la acción sobrenatural, de la acción divina, de la gracia del Señor. Y entonces eso creo que es un primer punto que necesita ser clarificado. Y para eso nos ayuda a entender estos dos pecados capitales, la soberbia y la ira, que, como ustedes bien saben, estos nombres de pecados capitales a estos 7 pecados, que además de la soberbia y la ira, incluyen, vamos a ver si es que no se me escapa ninguno, a la envidia, a la lujuria, a la pereza, a la codicia, soberbia, ira, lujuria, codicia, envidia, pereza y gula. Ahí tenemos 7 pecados capitales. Y lo que conviene recordar es que, como nos enseñan los padres del desierto, los pecados no son pecados sueltos. No es que cada pecado está suelto, independiente, sino que todos los pecados, nos enseñan los padres del desierto, son como una bestia de 7 cabezas, que son esos 7 pecados capitales, y cada vez que nosotros pecamos, hacemos más fuerte esa bestia, y la cabeza de esas 7 cabezas es la soberbia. Y la soberbia tiene distintos nombres. En realidad, todos los pecados son soberbia. Todos los pecados son distintas caretas, distintas máscaras que se ponen a soberbia, incluidos los otros 6 pecados capitales. Son manifestaciones de la soberbia. Y la soberbia es la rebeldía contra Dios. Es no aceptar el designio, la voluntad de Dios, sino nuestro propio capricho, voluntad, deseo. Como dice San Agustín, es volverse hacia las criaturas y rechazar al Creador. Eso es la soberbia y esos son en general todos los pecados. Y entonces, si es que así es la soberbia y es la cabeza de todos los pecados, y la humildad es lo opuesto a la soberbia, y la humildad es lo que vence a la soberbia, si nosotros conseguimos la humildad con nuestras propias fuerzas, no necesitamos de Jesucristo. No se necesita de la cruz de Jesucristo. Lo que necesitamos es que nosotros, en el uso de nuestra razón, etcétera, hagamos un combate contra la soberbia con nuestras fuerzas humanas. Entonces, claro, toda la misión de Jesucristo enviado por el Padre quedaría, diríamos, como algo que no fue necesario para nuestra salvación. Y claro, eso va en contra de nuestra fe. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que los pecados en general, la soberbia como cabeza de todos esos pecados, no los podemos vencer sin Jesucristo.
que viene a salvarnos, viene a perdonarnos de esa rebeldía contra Dios. Y entonces entendemos que la humildad y también la mansedumbre son más que puras virtudes humanas. Eso significa que nosotros podemos reconocer nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanidad y nuestra ira, nuestra cólera, pero no es suficiente con que nosotros la identifiquemos y no es suficiente con nuestras propias fuerzas para vencerlas. Necesitamos el perdón de Dios y necesitamos la gracia para que poco a poco llevemos adelante ese combate espiritual. Y entonces ese es un primer punto que conviene clarificar, porque si es que nosotros se nos dice o nosotros pensamos o nosotros escuchamos que son virtudes meramente humanas, entonces no se necesita de Dios. Y eso es un error. Así vivían, por supuesto, los pueblos paganos, especialmente las civilizaciones más avanzadas antes de la revelación al pueblo elegido de la primera alianza. Ya muchos pueblos buscaban, como los griegos, por ejemplo, buscaban la virtud, buscaban que se pueda tener, diríamos, una elevación del ser humano. Pero sabemos que eso no es suficiente. Y entonces podríamos señalar que en realidad estos dos pecados, la soberbia y la ira, fueron de los primeros pecados que se intentaron y se siguen intentando normalizar.